Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola a tu audiencia también. Te quiero agradecer por la entrevista, también te quiero agradecer por la reseña que hiciste del libro y porque tomaste tiempo para leerlo y para hacer tus acotaciones y tus preguntas. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Federico Romero, soy economista, soy autor del libro Cuentos en papel moneda, relatos de terror y economía. Y ahora voy a proceder a contestar las preguntas que me hiciste. Antes voy a hacer una aclaración, que es que alguna vez un psicólogo participó de una de las presentaciones del libro, la segunda presentación del libro que se hizo en el Ministerio de Economía, abordó algunos temas generales de la psicología del libro. Esa presentación no está grabada, pero bueno, esta es la primera entrevista, ya después de una larga serie de entrevistas, donde se va a abordar el tema, por lo que estuviste comentando, de una forma más profunda, más analítica desde la parte psicológica, y por eso también las ganas que tengo de contestar esas preguntas, porque me parece necesarias y me parece un nuevo punto de vista del libro que lo va a enriquecer mucho más. Así que bueno, muchas gracias. En tus relatos, la economía aparece casi como un personaje más, que oprime, manipula y condiciona. ¿Qué te interesaba mostrar sobre cómo los sistemas económicos impactan en la vida emocional de las personas? Respecto a la pregunta número 1, de si la economía, vos aseverás, es un personaje más, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con vos, la economía es un personaje más. En algunos cuentos, de hecho, es el villano principal. O sea, no están los villanos clásicos como Carlos Pícaro, Ignacio Turbio, etcétera, que hay varios villanos que encarnan la figura de políticos, empresarios, sindicalistas, sino que a veces es la economía como un todo el villano que acecha al personaje principal, que es un ciudadano común, que es Martín Valiente. ¿Qué es lo que yo quería mostrar en estas historias o dándole esa, personificando a la economía, que muchas veces es abstracta, que muchas veces es muy difícil de describir para el ciudadano común? Justamente yo quería mostrar cómo impactan los hechos económicos, como la inflación, el desempleo, la pobreza, la corrupción económica también, en la vida del personaje principal. Entonces, claro, sí, la economía, en este caso, los sistemas económicos corrompidos, no todos los sistemas económicos corrompidos, afectan la vida total de mi personaje principal. Porque no es solo el sistema económico el que funciona mal, también es el sistema político, el sistema social, el sistema cultural. Entonces sí, absolutamente sí, es un personaje más, es el villano del sistema, el sistema que funciona mal, y bueno, y cumple ese rol, y ojalá bueno, veo que vos lo visibilizaste así en tus interpretaciones. ¿Crees que la inflación y la inestabilidad económica generan una forma particular de ansiedad colectiva? Para mí sí. Yo no soy psicólogo, pero bueno, soy ciudadano y quise plasmar en esta ficción económica, ficción de terror económica, lo que le ocurre al personaje principal, que es Martín Valiente, expuesto a entre tantos problemas económicos, vos lo mencionabas bien, inestabilidades, inflación, también te puedo agregar pobreza, desempleo. Sufre un tipo de ansiedad que para mí es eterna. Es una ansiedad que no se termina nunca, es una ansiedad sin fecha de vencimiento. No solo él, sino que también todo lo que lo rodea está expuesto a este tipo de ansiedad. Y bueno, y es fruto de esa eterna lucha en la cual nunca se termina de resolver, y las crisis se vuelven a repetir, vuelven a suceder, y con más magnitud todavía. Entonces creo que sí, que el tipo de ansiedad es ese tipo que digo yo, es muy frustrante, es una ansiedad que no se termina nunca. En psicología hablamos del estrés crónico y la indefensión aprendida. ¿Pensás que tus personajes reflejan algo de eso? Yo creo que sí. Martín Valiente es un personaje que tiene indefensión y que tiene mucho estrés, porque está sometido a estas crisis que se repiten constantemente, que nunca terminan y que además se incrementan. Yo creo que Martín Valiente es un personaje que lucha contra el sistema, aún sabiendo que el sistema no va a cambiar, que el sistema se lo va a devorar,
pero que él lucha por sobrevivir en sus valores. Él lo que ya en el fondo no quiere cambiar el sistema, sino lo que busca es que el sistema no lo cambie a él. Entonces hay una especie de indefensión hacia el sistema como un todo, pero también hay una especie de resiliencia o de búsqueda también de supervivencia hacia sus propios valores, y creo que ahí está la riqueza del personaje. Eso es lo que, y también un poco la enseñanza del personaje y la valentía que tiene este personaje tan particular. Usás el terror como recurso para hablar de economía. Desde lo psicológico, eso puede verse como una forma de catarsis social. ¿Sentís que escribir estos cuentos fue una manera de procesar ese malestar colectivo? Sí, es el recurso que usé, porque es el puente que me permitió unir la economía con el terror, o el terror con la economía, o con la literatura. Creo que me permitió, yo soy economista, y me permitió ver la economía desde otro punto de vista, desde un punto de vista más emocional. En este caso, la emoción que generan las crisis económicas que se repiten constantemente es el terror. Entonces sí, el terror es el recurso narrativo que encontré, y además me considero un precursor en esto del terror económico. Creo que es el primer libro que existe en este subgénero que yo denomino terror económico. ¿Qué emociones te moviliza a escribir estas historias? Para eso tengo que retrotraerme al momento en que lo escribí, allá por el año 2023. Creo que influyó mucho también el hecho de que acababa de ser papá, y además en un contexto muy particular. Teníamos una inflación galopante, había mucha incertidumbre política y económica, y yo creo que eso movilizó muchos sentimientos míos: bronca, ira, frustración y sobre todo terror relacionado a la incertidumbre que mencionaba recién. Y eso me movilizó a hacer catarsis escribiendo, y así es como nacieron los primeros cuentos. Y bueno, y este es mi primer libro, y nació a partir de esas emociones. Por eso creo que es tan pertinente la pregunta, y creo que esas emociones se pueden ver reflejadas a través de los cuentos. Todos los cuentos giran en torno al mismo personaje y a un conflicto recurrente. ¿Por qué elegiste el formato de relatos en lugar de una novela continua? Es una pregunta interesantísima, porque lo intenté. Ese mismo año, unos meses antes, intenté escribir una novela cuyo eje era la historia del dinero, pero también centrado en las crisis económicas. No funcionó, están por acá, por casa, guardados los bocetos. Me estanqué a medida que avanzaba en esa escritura. Yo no soy escritor, repito, soy economista. Y descubrí que con el relato corto podía centrarme en ideas concretas, pero además me permitió abarcar un abanico, un mosaico de problemas diferentes que quizás la novela, por su continuidad, no me lo hubiera permitido crear. Entonces también creo que fue un recurso literario importante al momento de la creatividad, al momento de sentarme a escribir, y también creo que refleja un poco la realidad económica, que es una realidad ya hace muchos años, es una realidad que nos asombra continuamente. Entonces el relato corto me permitía hacer esos saltos donde pasás de un problema a otro que ni siquiera te imaginabas, y hay un hilo conductor. En este caso es el personaje principal, Martín Valiente. ¿Pensás que como sociedad hemos naturalizado el sufrimiento económico? Sí, absolutamente. Yo creo que la sociedad naturalizó vivir en crisis. Creo que nos acostumbramos a elegir el mal menor, no lo mejor, sino, repito, el mal menor, o lo menos malo, lo menos perjudicial, en muchos sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social. Y creo que eso nos hizo que nivelemos para abajo. Yo creo que el libro trata mucho de eso. En alguna otra respuesta lo mencioné, el tema de los valores. Creo que Martín Valiente encarna justamente ese despertar de por qué tenemos que naturalizar esto, y lo molesto que es vivir en crisis, lo molesto que es naturalizar la crisis. Y él muestra que él tiene una lucha
incesante contra esta forma de vivir continuamente así. Él quiere romper con este círculo vicioso. Si tu libro fuera una sesión de terapia colectiva, ¿cuál sería la intervención o la pregunta que dejaría flotando al final? Si tuviese que dejar una pregunta flotando, creo que sería esta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esperanza, pero esperanza de verdad? Y yo creo que el libro, a través de la ironía, a través del terror, a través de las historias de Martín Valiente, nos invitan a esa reflexión, nos interpelan todo el tiempo acerca de si existe esa esperanza en nosotros, si nos vemos reflejados en las actitudes de Martín Valiente, en su honestidad, en su perseverancia. No tanto hacia cambiar el sistema, porque como lo dije en otras respuestas, es muy difícil cambiar el sistema, pero sí la lucha de Martín Valiente, la esperanza que tiene él es de que el sistema no lo cambie él, que él pueda seguir manteniendo esos valores intactos. Si pudieras hablar con Martín Valiente al final de su recorrido, ¿qué le dirías? Muchas cosas, pero bueno, lo voy a acotar a dos. Primero, le pediría perdón por todas las crisis que lo hago sufrir, las cuales termina siendo de terror. Y después le diría que no está loco, no está equivocado, que él es el espejo de muchos de nosotros, es como nuestro representante de los que pensamos que hay que conservar los valores. Y entonces le diría que mientras haya Martínez valientes, va a haber esperanza, así que es muy importante su presencia. ¿Qué lugar crees que ocupa la esperanza dentro de este relato de crisis? ¿Qué lugar ocupa la esperanza en el libro? Bueno, literalmente ocupa un lugar central. Fíjese ya desde la tapa, la oscuridad simboliza todas las crisis económicas, sociales, políticas, etc. Y Martín Valiente es el que viene caminando, que también está oscurecido porque es el contexto en el que vive esas crisis, pero él tiene una linterna en la mano que nos alumbra y camina a pasos firmes hacia nosotros, trayéndonos esa esperanza a través de sus relatos, de sus vivencias, de su creatividad, de sus valores, de su integridad, de su honestidad. Entonces creo que la esperanza sí ocupa un lugar central en el libro. Bueno, por último quería agradecerte, Luciana, la entrevista. Creo que es una entrevista necesaria y muy importante para el libro porque le aporta una visión diferente, otro punto de vista, y como ya me viene ocurriendo en varias entrevistas y en varias presentaciones del libro, enriquece mucho el análisis del mismo. Si bien es un libro de ficción, de literatura, creo que tiene elementos que trascienden en algunos puntos la ficción, y por eso es tan importante este tipo de entrevistas y de análisis diferentes. Muchísimas gracias de vuelta.